Bueno, yo como recién me presentaban, trabajo también en el Hospital Rossi, que es de adultos, pero bueno, siempre con mis compañeras hablamos que un poco trabajar en niños también está bueno tener la influencia de trabajar con adultos, sobre todo por el trabajo con la familia. Así que por eso me pareció indicado que también sepan dónde también puedo ejercer. Un poco en relación a la parálisis braquial obstétrica, no voy a hablar por ahí de los tipos de lesiones y lo que podemos encontrar en un libro más diariamente, sino un poco del tratamiento, algo que se puede sugerir como tratamiento en pediatría para la parálisis braquial obstétrica, y un poco actualizándonos en lo que se está trabajando. Hay guías internacionales que nos pueden ir guiando en cuanto a cómo ir procediendo con estos niños y niñas. Sobre todo una vez derivado el niño, siempre la comunicación con el médico o la médica y poder identificar a medida que vamos trabajando con ese niño los niveles de lesión y pautando así un tratamiento a seguir. Debemos tener en cuenta algunos parámetros de recuperación en las lesiones del plexo como para un poco saber dónde estamos parados a medida que avanza este tratamiento. Se espera movilidad media pautada a lo largo del desarrollo del niño con estas lesiones. Obviamente va a variar del tipo de lesión, las más frecuentes son las lesiones altas del plexo y es un poco en lo que yo me voy a basar en esta presentación, pero bueno, en relación a las otras lesiones también es muy similar el abordaje, dependiendo de la musculatura o lesión afectada. A los 0-3 meses vamos a esperar que este niño tenga movilidad en escápula, dedos, muñecas, codo. Lo que más vamos a esperar de estos niños como parámetro de rehabilitación es la flexión con antebrazo pronado, como el ítem a tener en cuenta para cirugía o no. Entre los 0 y los 5 meses vamos a esperar que comience la movilidad de hombro y la extensión del codo, que va a estar preservada, pero siempre se va a ir evaluando. Entre los 4 y los 8 meses, mayor movilidad de hombro, 8 y 12 meses, rotación externa, y 10 a 15 meses supinación. Obviamente que esto es muy estandarizado y uno va a tener enfrente a un niño que claramente es ese niño y no es otro, así que eso hay que ir evaluándolo. Bueno, pero estos parámetros también tenemos que ir mirando cómo afecta todo esto, ¿no? Cómo se va recuperando. Piensen que es un niño sin movilidad en su brazo, cómo esto afecta desde el día 1 en la estructura de este niño y qué pasa con la función. Sobre todo vamos a encontrar, y esto nunca perder de vista, el impacto en el sistema nervioso central que esto genera en los niños. Vamos a encontrar problemas estructurales, de balance muscular, contracturas, deformación articular. Todo esto va a impactar obviamente en la salud de este niño. Hablamos de bebés, en cómo esos papás, mamás, abuelos, cuidadores se tienen que manejar con ese niño. Entonces nunca perder de vista esto y sobre todo esto que hablamos del impacto en el sistema nervioso central para favorecer la función. Nuestra primera intervención se sugiere siempre, obviamente, como es un bebé recién nacido, mantenerla con familias y cualquier cuidador que quiera acceder a la entrevista, siempre yo pido que vengan abuelos, niñeras, porque son los que pasan tiempo con ese niño y tienen mucho miedo de abordarlo, de tocarlo, de moverlo y cómo cuidarlo también. Y obviamente observar y cuidar al bebé. Hay muchas evaluaciones en cuanto a PBO, un montón, lo van a encontrar un montón. Siempre, obviamente, hay que tener cuidado cuando se toman unas y cuando otras. Y en base a esto, obviamente, la MALT es una muy conocida, pero obviamente se toma en niños más grandes, a partir de 2-3 años. Nuestro primer abordaje va a ser, como dijimos, la observación, ver cómo se mueve ese niño. Los reflejos nos van a ayudar un montón a ver qué es lo que este niño está pudiendo mover ese bracito con solo mirarlo. Y después evaluaciones más estandarizadas como el AMS, que es de la movilidad activa de este niño, la evaluación Toronto, todas estas evaluaciones, si alguien trabaja con niños, yo se las puedo brindar, lo mismo que los artículos. La Toronto es una evaluación donde, como siempre, se evalúa alrededor de los 3-4 meses la flexión del codo. En la bibliografía habla de que es una específica para determinar si es una cirugía o no. Eso siempre se habla con los médicos y médicas y se determina ahí. Y después, obviamente, evaluaciones del desarrollo de habilidades motoras. Una de ellas puede ser el Peabody, no en toda su extensión, sino a veces la vamos acotando para tener en cuenta esos registros. Pero
Esto es en general, nosotros tenemos que tener conciencia de qué está pasando estructuralmente en ese bracito también. Todas estas evaluaciones por ahí no son tan específicas a la hora de identificar la restricción que va a tener este niño o niña en la articulación glenohumeral. No van a tener en cuenta estas evaluaciones como la AMS y la Toronto, qué pasa con la aducción horizontal de ese niño, cómo compensa los movimientos, cómo utiliza por demás la escápula torácica. Y bueno, todo esto se debe tener en cuenta para quizás poder prevenir deformidad en esa articulación, que es algo que también muy comúnmente se puede ver. Hay artículos que lo respaldan y que nos enseñan a evaluar a estos niños. La goniometría obviamente no se sugiere por lo menos hasta los 5 meses, donde por ahí podemos empezar a ver más retracciones y podemos ver estas limitaciones, sino al principio es un bracito muy flexible que no lo vamos a evaluar con goniómetro, y siempre tener en cuenta de limitar la escápula para dicho movimiento. Y bueno, y vamos a encontrarnos con grupos musculares que hiperactúan, que están hiperactivados, y otros que están por debajo de su actividad. Y a esto hay que tenerlo muy presente para poder elongar los que están hiperactivados y para poder activar, obviamente, algo que está totalmente lesionado hasta los 3-4 meses, los vamos a intentar activar, pero podemos no tener buen resultado, pero nuestra idea es seguir estimulando hasta decidir el médico o médica la cirugía o no. Todo este desequilibrio muscular nos va a llevar a los bracitos que conocemos, a rotación interna, aducidos. Todo esto va a generar contracturas y lo que comúnmente vemos y se genera es la retroversión glenoidea aproximadamente a los 5 meses, y todo esto no es un poco prevenido, ¿sí? Con ejercicios y indicaciones a los padres y a la madre. Y lo que va a impactar esta retroversión glenoidea va a ser el crecimiento óseo, porque eso va a generar un deterioro que nos puede llevar, son los bracitos que comúnmente vemos, quizás más cortitos a veces, en estas rotaciones internas. Para esto hay que tener desde el día 1 una noción de cómo va creciendo ese brazo. Hay artículos y medidas que se pueden ir tomando, y siempre obviamente bilateral. El tema del registro sensorial siempre es una pregunta como muy frecuente, donde, bueno, obviamente que no le vamos a tomar ninguna evaluación muy estandarizada de sensibilidad a un bebé en los primeros días de vida. Sí se aconseja, la bibliografía dice que a partir de los 9 meses el niño nos puede dar un feedback de esto que nosotros estamos tratando de estimular, y podemos tomar contacto suave, presión, bueno, pero sí podemos desde el día 1 estimularlos, aunque sea a través de caricias y pellizcos y hasta los mismos besos de los papás y de la mamá, para que esto sea estimulado sin saber bien qué está afectando. Vemos también niños con este signo, que es el de trompetista, que es muy común, sean niños que se tienen desde el día 0, este signo puede ser prevalente. Para esto son las elongaciones. Test funcionales a diferentes meses, a los 3-4 meses, el signo de la toalla. Ay, parece súper agresivo. En realidad es meterle una toallita en la cara al bebé y que el bebé ver si llega a la cara para poder sacársela con el brazo lesionado. El cookie test, que obviamente que se lleve la galleta a la boca. Pero bueno, en general lo que uno va viendo de esta evolución es que a los 3 o 4 meses, como dijimos, este codo flexiona contra gravedad para que se decida o no una cirugía. Y esta cirugía va a tener, obviamente depende de la cirugía que decían los médicos y médicas, en este caso una de las más usadas es el Oberlin y para flexión de codo y del espinal accesorio nervio supraescapular. Con esta cirugía los protocolos a seguir es que no hay que elongar por 15 días, que entre las 4 a 6 semanas, depende del cirujano o cirujana y los fisiatras que siempre en equipo hablamos, se pueda tratar de estipular cuándo debe comenzar ese niño o niña. Nosotros, por lo general, como generalmente es un niño que venimos viendo de antes, empezamos entre las 4 y las 6 semanas a trabajar con lo que se pueda, y a las 6 semanas ya empezamos a buscar una movilidad, obviamente que restringida y controlada, pero buscamos que este niño mantenga ese rango de movilidad, donde a las 10 semanas ya podemos pasar a descargar peso en el cúbito prono y empezar a hacer movilidad como si ese bracito no hubiera sido operado, es decir, como un tratamiento conservador. Pero bueno, ahora vamos a empezar un poquito con el tema del tratamiento. Esto era una introducción para un pantallazo de qué es lo que uno tiene en cuenta cuando llega al bebé. Generalmente
Suelen llegar a las 2 semanas de vida. Si es antes, obviamente uno primero tiene la entrevista con el papá, la mamá, se charla con los médicos para poder establecer un tratamiento. Lo que es la inmovilización, bueno, hay muchas formas. Generalmente los bebés que recibo no vienen inmovilizados, salvo algunas fracturas asociadas con fracturas de clavícula, que a veces se le puede enseñar un vendaje a los padres para tener un mayor cuidado, pero generalmente no vienen inmovilizados porque se busca el día cero instruir a esos cuidadores y al papá, mamá, para que puedan cuidarlo de la mejor forma, y siempre es evaluando el contexto de ese niño para ver si inmovilizas o no se inmoviliza, ¿no? He hablado con los médicos siempre. Esto que hablamos de los cuidados, siempre enseñarles dónde posturarlos en el bebecito, en la cuna, en brazos, qué pasa con ese brazo, siempre adelante y siempre que no cuelguen, es el primer ítem que uno le da, o que no lo agarren del bracito, que parece algo que no se hace nunca, pero sí se hace. El tema del elástico en cuanto a la postura es controversial. Generalmente lo que se ve es que hiperactivan el tríceps cuando tienen el elástico, entonces particularmente yo no suelo indicarlo. Las veces que lo he indicado es para ciertos momentitos de ese bebé, o viendo el contexto familiar se puede indicar, si no solo posturándolo con cuñas, ositos debajo del brazo y manteniendo esa flexión. Los bebés piensan que en los primeros días de vida no tienen una movilidad enorme, entonces uno trata de cuidar su postura y siempre favorecer, indicar la postura a todos los miembros de la familia. Cuidados de la piel, son niños que tienen el brazo continuamente en aducción, generalmente, entonces no perder de vista cómo están los pliegues, qué está pasando, y siempre que tengan asesoramiento médico para ver cómo hidratar la zona, más allá de lo postural. Esto que hablamos de lo sensorial, ¿cómo lo abordamos? Bueno, como hablábamos, y que la mayoría por ahí sí lo trabajan con cualquier niño o adulto, el tema sensorial, en el niño siempre es a través del juego, se intenta. Hay que tener en cuenta que el niño no va a decir, ay, ya me está doliendo, o me está raspando, entonces hay que siempre junto con la vista y estar muy atento a los gestos del bebé para saber si nos estamos pasando en este estímulo. Y bueno, y esto tenerlo como base de lo primero que dijimos en cuanto a que esto nos va a ayudar y nos va a favorecer a la construcción de ese bracito en el sistema nervioso central. La movilidad pasiva siempre es controversial, siempre se pregunta si sí o si no en bebitos muy chiquititos. La realidad es que la bibliografía la avala y en el hacer diario se ven muy buenos resultados cuando uno puede indicar a los familiares y sobre todo a todos los cuidadores. Esto lo insisto un montón porque no vale de nada que venga la mamá separada de su papá y su papá nunca viene y uno de los dos no hace los ejercicios. Bueno, hay un niño ahí que algunos días no está recibiendo los cuidados. Entonces siempre integrar a toda la familia. La movilidad pasiva, yo doy un instructivo de cómo mover, pero sobre todo es la elongación del subescapular, que se le pide que el familiar rote externamente el húmero del bebé, siempre con mucho cuidado, y se le enseña muy bien porque son bebés muy chiquititos, entonces con mucho cuidado para no lesionar sobre todo la zona más medial del codo, que puede llegar a pasar si uno no nos instruye bien, para que el papá o la mamá o cuidadores no tengan miedo, deben tener mucha información de todo ese niño, que a veces no se tiene, pero porque es sorpresivo, los profesionales que primero lo reciben por ahí en una clínica no le dicen nada, lo detectan ellos quizás a la parálisis en su casa, hay miles de casos terribles así, y después es el médico, la médica, el fisiatra, el cirujano que le van empezando a introducir en todo esto. Nosotros venimos también a darle esa tranquilidad de información entre todo el equipo de cómo poder cuidarlos y ser activos en este tratamiento. La relajación miofacial también es utilizada para poder favorecer la movilidad, movilizaciones y elongaciones, que esto es lo que... Ahí sí nos salen los videitos. Los videitos son con... Siempre hay que indicar, como hacemos con cualquier adulto, precisas las indicaciones de movilidad y cuánto tiempo llevarlas a cabo. Generalmente yo les digo 2 a 3 veces por día, pero eso dependerá de la familia. El sostén cefálico es muy importante tener en cuenta el reflejo técnico cervical asimétrico en estos primeros meses para poder favorecer este giro cefálico. Si son niños que giran todo el tiempo para el lado que está extendido, entonces uno tiene que siempre, obviamente que uno, para darle tranquilidad a los padres, enseñarles cómo generar ese giro de cabeza, y estimular la movilidad del hombro también nos va a ayudar a este sostén.
trabajar en prono, esos son videitos también. Si querés, el otro no. El tema del adelantar, siempre uno tiene que tener en cuenta el otro brazo, si uno por ahí está medio perdido en la edad del desarrollo de qué hace ese niño, lo mismo le digo a los padres, bueno, pues fíjate qué hace con el otro, si el otro lo adelantó rápidamente, bueno, en este ayudarlo suave que lo pueda hacer, como mostrarle a ese niño y a ese sistema nervioso central de que eso se tiene que poder hacer. Son videitos también, en supino para los cambios de gravedad y ver qué hace este niño, el otro también es un videito. Favorecer en diferentes posturas, que trate de flexionar contra la gravedad. Bueno, obviamente el cúbito lateral, son videitos. Favorecer el apoyo sobre ese brazo, muchas veces tienen miedo de acostarlo sobre ese brazo. No, es bueno para el tema propioceptivo, obviamente va a depender si tiene una fractura de húmero de clavícula, obviamente eso se tiene en cuenta. Y para poder trabajar con sin gravedad y sobre todo lo propioceptivo. Y más adelante los rolados. Y juegos de todo el estilo que conozcan, favorecer mucho la supinación porque es algo muy característico que está en déficit. El método de restricción se utiliza en estos niños, yo particularmente no lo utilizo tan estricto de decirle al padre, madre, bueno, llévalo, como hacen con un adulto quizás, porque es muy difícil para un niño llevarlo a cabo y a la vez termina siendo una relación terapista-niño bastante terrible con los padres también, en cuando aplicamos esto. Yo lo utilizo como estrategia en la sesión y les indico a los padres que unos minutos, depende de la familia, se puede aplicar en la casa porque es muy bueno en una edad más avanzada, obviamente. Pero bueno, lo muestro porque muchas veces preguntan también si este método es utilizado en estos niños. Y cuando hay negligencia es muy importante. Bueno, ABD, como venimos viendo, obviamente uno siempre va a estimular en estas áreas, junto con la familia. Juegos acuáticos indica que ni bien se acuerde con el pediatra que pueda empezar bebés nadadores, natación, lo que sea este niño, está altamente recomendado. Y en cuanto a productos de apoyo, que esto también es algo controversial en cuanto a cuándo, por qué, qué movilizo, qué no. Bueno, esto va a depender de las necesidades del niño y cambia abruptamente, les diría de una semana a la otra. Quizás una semana es buenísimo una férula y la otra semana te das cuenta que ese niño o no lo quiso usar, o los padres no se lo pusieron, hay que cambiar, o ese niño tiene otras necesidades. También los materiales pueden variar, estos dos niños van a necesitar cosas diferentes, obviamente. Hay diferentes férulas que son las enormes y armatostes que se conocen, para cuando opera, cuando hacen la cirugía, para cuando uno quiere elongar por cortos periodos de tiempo. No están bien toleradas por los niños, claramente. Hay cosas inevitables como cuando liberan el subescapular, que esa niña con el yesito, es terrible ese yeso, verano era esto. Cuando liberan el subescapular, sí o sí tienen que poner una rotación externa, si no, no hay con qué darle la cirugía. Y bueno, nada, uno trata de no llegar a eso. Pero bueno, a veces no se logran buenos resultados. Cuando no hay una movilización pasiva muy activa, se logra. Y los padres a veces creen que uno, se habla con los fisiatras y con los médicos y se les dice, bueno, hay que explicar entre todos que si no movilizan después es lo mismo que la nada. Pero ellos creen a veces que la cirugía es salvadora y va a ser lo mismo, entonces hay que evaluar a quién sí y a quién no se le hace esa cirugía entre todos. El desequilibrio muscular que veníamos hablando va a generar todo esto que vamos a ver. A mí, buscando, me interesó esta férula. Ahora es un trabajo que estoy desarrollando. Es una férula con un punto de presión escapular para contener efectivamente esa escápula y que sea algo que el niño, porque había desde férulas enormes, rígidas, férulas muy chiquititas. Bueno, esto es algo que se puede quizás decorar y ponerle cosas como para una mallita para que la niña o niño lo usen un poco más y que sea bien tolerado. En este caso estamos viendo que tiene buena aceptación por los niños, entonces seguimos adelante con el uso de esta férula que tiene un uso específico. Este es un videito para los codos inestables que muchas veces se suelen ver en cuanto a al gateo. Cuando comienzan el gateo se le puede ayudar con algunas coderitas semi-rígidas para efectivamente que lo estabilicen. Esta férula a veces no se habla mucho de la bibliografía y es muy importante, más que el elástico, o sea, por eso no hago las diferencias. Esta férula esa es de goma eva, por ejemplo, y en los primeros, cuando estamos esperando esos de 0 a 3, 4 meses a ver qué pasa con ese codo,
Es importante para poder elongar todo el plano posterior del codo y se aplica de noche generalmente, donde el niño duerme y se supone que no marca porque uno tiene que ir evaluando eso. Y tiene una aplicación precisa porque uno no se tiene que pasar con esta férula, ¿no? Porque después, si no la deja por meses, uno después va a ver la limitación en la extensión una vez que el codo empieza a trabajar. Los rotadores, que son más conocidos por todos y todas. Las COCAP, que son minis y de todos los neopren, goma eva, Orficast, Orfip, que es una de Orficast cerrada, porque este niño no se la dejaba, es un niño más grande. Entonces la cerramos con los padres, ellos sí podían abrir así, algo pasaba con esa manito, pero hay que buscar formas de que utilicen las férulas. Esto es una niñita de ahora, que simplemente viene de capital, pero es para solamente ferularla, un codo en extensión totalmente casi rígido, y la indicación era solo de codera, pero en realidad esta nena cuando apoyaba y descargaba la codera se la hice para que podamos empezar a elongar suavemente en flexión. Pero esto era para mí también terrible, porque no es una nena que está aprendiendo eso de esa forma y aparte está lesionando estructuras. Entonces, bueno, buscar las formas. Hay artículos también que hablan de esto, con otros diseños de férulas, buscar las formas de que esto pueda llegar a ser un poco más funcional y menos dañino para esta niña. Pulgares adultos con todas las férulas y ochitas y cosas que conocemos, taping. El taping siempre es utilizado, siempre preguntan si se puede usar desde recién nacidos. Sí, se puede usar desde recién nacidos. Es algo que hay que tener mucho cuidado y saber a quién se lo estamos dando en cuanto a la familia. Los niños son muy sensibles, pero hemos visto reacción más alérgica quizás en adultos que en niños a veces. Entonces, bueno, quizás no son los 5 días que se lo deja sí o sí un adulto, son una noche, un día, o sea, yo se lo pongo en una sesión, a la noche le digo, bueno, mañana, sacáselo, fíjate qué pasa, le va a caer colorado, sí, pero al otro día volvéselo a poner. Y siempre instruyendo a los padres en la aplicación, esto es primordial porque si no se quedan cortos con la aplicación, pero por lo general no hay alergia y si la hay, obviamente se espera, se habla con los médicos y médicas, ellos generalmente derivan a algún dermatólogo para que se trate el área si vemos que es una alergia muy importante, pero se vuelve a probar al tiempo, hablado siempre con los profesionales, porque puede ser etapas del niño y que después no le haga más alergia, cambiar de material y seguir aplicando. Es un material súper noble para trabajar con niños, porque no se lo sacan generalmente a esta edad, obviamente, y porque dan muy buenos resultados en cuanto a la función. Y para terminar, este es un videito. Bueno, yo muestro las fotos porque está todo hablado con los padres, los que no muestro porque no están hablados. Ella es morena, la atiendo desde recién nacida. Hoy en día hace pileta, es una genia, es hermosa. Y bueno, un poco es esto, ¿no? Uno termina el tratamiento, no lo termina nunca. No es que la frecuencia sí va a disminuir y uno al principio es una frecuencia más alta y después yo trato rápidamente cuando veo que ese niño es funcional y compensa cada vez menos, darle un alta con controles y monitoreos que siempre obviamente van a ser en conjunto con los médicos y médicas tratantes para poder entre los dos ver, bueno, ahora necesita una intensidad un poquito mayor, sí, bueno, pero son 2 meses donde se lo apura un poco en aspectos que empezaron un deporte, jardín, bueno, hay algo que no está saliendo, equipar o no, solo dar instrucciones y que sigan su vida, siempre sin perder de vista que tienen que volver a controles, ya en el momento son anuales. En conclusión, bueno, hay que identificar clínicamente el nivel de la lesión junto a los médicos tratantes y planificar el tratamiento. De 0 a 3 meses, siempre que hay que esperar a ver qué pasa con la flexión del codo y elongar los músculos hiperactivos. Bueno, las cirugías obviamente siempre las van a indicar en caso de extrema necesidad. En el caso de electroestimulación, muchas veces trabajo con los kinesiólogos porque en la función es re importante. Generalmente algunos kinesiólogos o kinesiólogas lo que hacen es aplicar los electrodos y juego con el niño o niña para también a nivel propioceptivo dar cierto input. Y el equipamiento, bueno, que sea necesario y en el momento indicado. Y siempre tener en cuenta que uno está organizando el movimiento a nivel del sistema nervioso central, que no es solo una estructura que queremos mover, sino que ese niño tiene que volver a ser parte de sí, ese bracito,
que obviamente por el desarrollo aprende a no moverlo y no lo mueve cuando son más grandes. Antes se veían a los por ahí adultos ya con los brazos más cortitos y acá. Bueno, hoy en día no se están viendo tanto por todos estos tratamientos que ayudan a tomar conciencia de que la familia tiene que tener un rol muy activo y más adelante el niño, pero en un primer momento es la familia y ayudar en el desarrollo. Y debemos ser un equipo siempre para poder ayudar y estimular y que todos tengamos un mismo lenguaje a la hora de hablar con estas familias. Bueno, muchas gracias.